Ahora digo resto mod y no sleeper porque aunque por fuera trae toda la patina, que a muchos les gusta mucho, a otros no les gusta, pero ese es un tema personal. Pero ya es una troca que se comporta muy bien, que es muy a gusto de manejar y que la verdad puedes ir a muchísimos lugares sin tener problemas. ¿Qué ha habido, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Fierros Fallan. Y ahora estoy bien contento porque esta es la segunda ocasión que intento fallar con esta troca. La primera vez, ¿qué creen? Los fierros fallaron como acostumbran. Es algo que siempre les he dicho, hay que esperar lo peor y para eso las probamos. Y el tema que nos dio lata de Los Fierros Fallan es que venimos, la preparamos para grabar, montamos cámara, ya traíamos la troca afuera y todo el rollo. Y le empezamos a dar y de repente la troca ya no quiso nada. Llegaba al semáforo y se apagaba de la nada. La volví a prender y haz de cuenta que el acelerador no respondía absolutamente nada. Y es que el tema es que aquí nos pasa algo que es bien común en los talleres y que a veces no le gusta a los clientes, pero tienen que agarrar la onda que muchas veces es algo que tenemos que hacer. Y es que a veces hay que hacerlo porque tenemos más problemas, no nomás el de tu camioneta. Entonces lo que pasó con esta troca es que estamos teniendo problemas con otro carro y para poder descartar las fallas del otro carro decidimos tomarle prestada la computadora a esta camioneta que ya estaba en pruebas y ponérsela al otro carro para ver qué tipo de falla hacía, a ver si seguía constante o hacía otro tipo de falla. Te das de cuenta que la raza del taller se aventó ese cambio y en eso les hablé y les dije, ahí voy para allá, voy a recoger la troca y le voy a dar una vuelta. Entonces prácticamente los traía a las carreras. Y al final fue un tema de el MAF. Le pusieron un MAF que no era de ahí. Acomodaron la computadora, lo pusieron todo así al córrele porque ahí viene Memo. Y vele dando, por eso nos empezó a fallar un chorro. Y lo bueno que yo siempre les digo, para mí es bueno que me falle a mí, es que en esa misma movida empezó una manguera a tirar tantita agua de ahí de una conexión que vimos y aprovechamos para arreglarla también. Y ahorita ya está jalando hermoso esta pinche troca. Y esta troca aparte es un tema que a mí me encanta, porque es una camioneta suburban, ochentera, que si la ves de afuera te lo prometo que como están las condiciones ahorita vas a decir, no mames, está bien gacha la troca. Pues sí, güey, pero ¿sabes qué fierros trae? Esta troca trae un 6.0 con un árbol Stage 2, con un intake fast, con aire acondicionado, con una transmisión 4L80E y jala delicioso la camionetita. Ay, por cierto, siempre me echan carrilla, Memo, ¿por qué andas sin cinto? Güey, aquí está el cinto abajo del sobaco, compadre. El peor es que me lo pongo aquí, güey, porque si no empieza a pegar con el micro. Entonces a lo que iba es que esta troca es un excelente ejemplo de cómo poder hacer un resto mod y cómo si tienes un carro viejo lo puedes empezar a disfrutar más como un carro nuevo. Ahora digo resto mod y no sleeper porque aunque por fuera trae toda la patina, que a muchos les gusta mucho, a otros no les gusta, pero ese es un tema personal. Pero ya es una troca que se comporta muy bien, que es muy a gusto de manejar y que la verdad puedes ir a muchísimos lugares sin tener problemas. Ahora les digo que digo resto mod porque muchos pueden decir, sí Memo, pero también puede ser un sleeper. Y tienen algo de razón. El tema es que yo no la considero tanto un sleeper porque la verdad para repartir arrastradas sí le falta. Ahora, no me malinterpretes, esta troca va a ser mejor que cualquier otra Suburban del mismo año. A menos que sea una Suburban que está igual de modificada que esta, lo más seguro es que a la que te topes le vas a poner una arrastrada, pero no está tan agresiva como para considerarse un sleeper. Ahora, aquí tienes la posibilidad de nomás seguirle metiendo fierros, gordo. Si le metemos esta chingadera, un turbo de camión o un buen kit de nitros de unos 100, 150 caballos, puedes sembrar el terror. Y la verdad es que está precioso, o sea, vengo bien cómodo. Los que han manejado este tipo de trocas saben que pues no son muy precisas, son lanchonas, pero ahora sí tiene potencia, güey. Y le iba a pisar, güey, pero acá está un policía. Cosa rara aquí en Saltillo, como que para comprobar que andan patrullando los polis, llegan a donde les tocaba y se toman selfie. Chingón. Un saludo a todos los polis de Saltillo, que la verdad, mis respetos, andamos bien a gusto acá. Y habrá gente que diga, no mames, qué desperdicio de dinero agarrar tantos fierros y ponérselos a esa troca. ¿Y qué crees que te voy a decir yo? No es tuya, güey, no te quejes. Si tú quieres meterle tu dinero a tu carro, es tu rollo.
es para hacerte feliz, es algo que yo siempre les digo. Un tema es temas de mercado, temas como inversión, pero lo más importante y por lo que la mayoría de nosotros modificamos carros es porque queremos sentirnos felices, y el carro es algo que nos da eso, sobre todo cuando lo modificas, porque te digo, esta troca la puedes llevar a un show, todo mundo va a creer que es una troca que va a pasar desapercibida, y le abres el cofre y cállate, gordo, que sí trae con queso. Te digo, con el 6.0, con aire acondicionado, con la transmisión automática con overdrive, todo controlado por una computadora y fuel injection, pues ¿cuál es el pedo, gordo? Puedes disfrutarla bien a gusto, puedes ir y venir a donde quieras y con todo el estilo que a ti te gusta y que a ti te hace feliz. Y que si pisa la chingadera, ahorita que estemos acá en derechito vamos a ver, porque según yo ya no está el poli. A ver, vamos a darle. ¡Oh, pinche madre! ¡Hija de la verga! ¡No mames! ¡Sí pisa, güey! ¡Uy! Le falta suspensión, vamos brincando bien a gusto, pero de que pisa la chingadera, no mames, qué delicia, güey. Estas son las cosas que realmente disfruto de esta chamba, güey. Poder manejar estas troquitas tan a gusto, güey. No, güey, es que te lo juro que dan ganas de trepar a la familia y fuga para Mazatlán. Agarrar toda la carretera, llegar al puente. No, güey, con madre. Porque la troca está para eso fácil, güey. Qué hermoso, güey. Qué hermosura de pinche troquita. Y sí, definitivamente pudiera usar una suspensión mejor. Le ayudaría. Pero no sé cuál es el plan con el cliente. Si la va a querer dejar así patina, o si va a querer hacer una restauración completa, o si la quiere dejar como un sleeper. Quién sabe, pero la verdad disfruté mucho la manejada de esta troquita, güey. Casa que no disfruté la vez pasada porque me dejó tirado la chingadera, ¿verdad? Pero ni modo, fue mi culpa. Qué a gusto estuvo la manejada, güey. La verdad la disfruté mucho. Y ya vieron este Mustangzón que llegó. Este es un auténtico carro de carreras. Este carro corrió la Panamericana. Y nos lo trajeron para hacerle 2 que 3 detallitos. Pero la verdad está delicioso este carro. Y ahí está la tremorzona, raza. Le vamos a hacer cambio de aceite y filtro. Como ya saben, ya salió el video de las conspiraciones y les dije que cada 7000 si trae sintético máximo. Y aparte de eso está bien padre, güey, porque llegaron los skid plates, pero eso lo vamos a ver en otro video. El Falcon ya lo estamos preparando, se le está armando. Vamos un poco lentos porque nos falta gente, pero le estamos haciendo todo con mucho detalle porque la verdad el carro está bien chingón. Mira nomás estos fierritos, qué deliciosos, güey. Qué bonito, qué bonito. Haltech. Sí, señor. Este es el tablero que le vamos a poner a este 300ZX, que como ya saben, le hicimos un LS swap. Y lógicamente, pues con el LS ya no se combina con el tablero. Lo puedes conectar de ciertas maneras, pero el cliente nos dio chance de poner un Haltech. Viene también la partecita del tablero para que quede directo. Y ya anda el Master Checo viendo, porque la verdad estos tienen algo muy chingón, que es que son muy universales. Eso quiere decir que no hay instrucciones tan claras, nomás te dice, mira, le puedes hacer así, le puedes hacer así o le puedes hacer así, pero como le hagas al final va a ser tu rollo. Y el Mustang también ya andamos resolviendo temas de barra cardan y sistema de escapes, que van a dar una lata a los sistemas de escape, porque el cliente los quiere que salgan por un lado, pero bueno, pues ni modo, el cliente lo que pida, vamos a ver cómo le hacemos para resolverlo, pero de que va a quedar chingón, va a quedar chingón. El camarón del terror. Resolvimos lo del diferencial y una vez quedó lo del diferencial, notamos que traía un problema bien grande acá abajo. Están utilizando una transmisión que venía preparada para una plataforma con suspensión trasera independiente. Como ya saben, este proyecto no lo hicimos aquí 100%, lo estamos detallando, pero nos dimos cuenta de eso, que aquí arriba traía el aislante de goma normal y esos aislantes de goma no están preparados para ser articulados. Lo que hacen es transmitir el giro y al mismo tiempo aislar las vibraciones, pero la barra debe correr lo más recto posible. Y al final lo que va a articular de la suspensión van a ser las juntas homocinéticas de las flechas directo a las ruedas. Entonces aquí la traían así, pero con una suspensión de ejes rígidos de muelles. Entonces no casaba bien. De hecho ya estaba, el aislante de acá ya estaba a punto de romperse. Y para eso lo vamos a solucionar con este fierrito. Está precioso y lo que va a hacer es que va aquí, mira. Va ahí mero y ya de ahí viene una flecha cardan normal y ya se resuelve.
El Challenger ya se resolvieron los temas de las llantas atrás y ya estaba listo para sacarse. Nomás que vino el pinche patrón y atravesó la troca y la dejó ahí tirada. Pinche vato inconsciente, güey, no mames. Camarón que se duerme. Ya mero queda. Vamos de un ala con el swap, ya está puesto. Ya checamos transmisión, ya checamos despejes, ya tenemos soportes. Y ya vamos con lo que sigue, que es armar accesorios y empezar a darle. Nada más que también estamos trabajando con la suspensión trasera. El Bel Air, también ahí la lleva en armado final. Lo levantamos para revisar temas de abajo. Vi unos detalles que tenemos que arreglar con los escapes, pero nada que nos quite el sueño. Son detallitos del armado final y sin llorar. Hay que sacarle todos los pendientes para que quede muy chingón. El Chevelle del patrón, Al Capone, ahí la llevamos. Este carro ya prendió, güey. Ya prendió, jaló muy bien. Lógicamente lo prendimos sin los turbos. Nada más queríamos ver que el motor estuviera funcionando correctamente y todo se ve bien. Entonces ya se regresó ahora sí a terminar la parte de la carrocería para que apenas terminando se va también armado final. La C10, esta también ya está prácticamente en armado final. Estamos revisando todo lo de abajo, haciéndole los sistemas de escape y una vez ya se baje esta camioneta ya va a ir a detallado. ¿Y se acuerdan? Ahora que vino mi compadre Néstor de Baxon, que esta madre estaba destruida. Pues sigue destruida, pero ya no tanto como esa vez. Todavía nos falta la parte de enfrente, pero la parte de atrás ya la están acomodando y se va viendo muy bien. Este Mustang ya lo tenemos listo para mandarlo otra vez a mecánica. Ya está preparado y ya está en condiciones para regresarlo a mecánica y acabarle lo que falta para entregarse. Y si quieren ver lo que le vamos a hacer a la Tremor, ya saben, irse a mi canal de Guillermo Mueller MX. Y si quieren seguir viendo los avances de los proyectos, denle like, compartan, comenten y síganos aquí en Performance Customs.